Egunon guztioi, ongi etorri danoi. Buenos días a todos. Bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak atzoko bileran, atzo abenduak 27ko bileran, erabakia hartu zuen N1 eta A15ko zenbait tramutan ezarriko den ATE sistema, kobrantza sistema berria urtarrilaren 9an sartzeko indarrean. Hau da, kobrantza sistema berria urtarrilaren 9an sartuko da indarrean. Dena prest dago, badakizue froga epe batean egon garela, martxa zuria izeneko froga batean, bi ATE dispositiboen irakurketak, naiz detekzio volumetrikoak, naiz matrikula irakurketak eta kontrol zentrua bera dana prest dago, eta azken bi asteotan izen ematea eta bankuen kobrantza plataformarekin frogetan ari gara. El Consejo de Gobierno, reunido en el día de ayer, 27 de diciembre, decidió que la entrada en vigor del nuevo canon para la N1 y A15 será el 9 de enero de 2018. La entrada en vigor será en enero de 2018. Todo está preparado, el periodo de pruebas ha ido bien, ha demostrado la absoluta fiabilidad del sistema y en cuanto a detección volumétrica, lectura de matrículas, lectura de dispositivos vía T y así como el funcionamiento del centro de control. Estas últimas semanas estamos en periodo de pruebas con el sistema de cobro y registro de los vehículos pesados. Quiero decir que el sistema de registro de los vehículos pesados estará listo para los transportistas a partir del 3 de enero. Es decir, el 9 de enero entrará en vigor el nuevo sistema, el cobro del nuevo sistema, y el 3 de enero tendrán la oportunidad ya de inscribirse aquellos que no tengan ningún dispositivo ni ningún medio asociado a una cuenta corriente. Tanto en la página web de Bidegi, bidegi.eus, como en los puntos de los kioscos en las áreas de servicio de Oiartzun, Alegi, Etxegarate y en el peaje de Irún, podrán darse de alta todos aquellos, como he dicho, que no tengan ningún dispositivo asociado, y en el peaje de Irún, evidentemente, podrán hacer el pago con tarjeta. Iruan, urtarrilaren 3tik aurrera, izango dute aukera garraiolariek sisteman izen emateko eta erregistroa egiteko. Kioskoen bitartez, alde batetik, jendearekin eukiko ditugu lehenengo egunetan, urtarrileko 3tik 19 bitartean kioskoen puntuetan gainera jende egongo da, kamioilariei bai zalantzak argitzeko eta erregistroak egiten laguntzeko, eta baita ere web orriaren bitartez eman izango dute beraien izena, beraien alta egin ahal izango dute, eta baita ere Irunen txartelaren bitartez. Hau oso garrantzitsua da, dirutan debekatu egingo zaie ibilgailu astunei ordaintzea. Irungo peajean dirutan ordaintzea debekatu egingo da. Es decir, vamos a prohibir el pago en metálico a todos los vehículos pesados en el peaje de Irún y van a tener que darse de alta en alguno de los sistemas, como he dicho antes, a través de la web o a través de los kioscos, donde en los primeros 15 días aproximadamente habrá también personal de Bidegi ayudándoles y aclarando todas las dudas y enseñándoles cómo tienen que hacer todo el periodo de inscripción y de alta en el sistema. Dena prest dago beraz, froga garaiak erakutsi digu sistemaren fidagarritasuna erabatekoa dela, eta bi ATE dispositiboen irakurketa, detekzio volumetrikoak, matrikula irakurketak eta kontrol zentrua dagokionez dena martxan dago. Bestalde batetik,
garrantzitsua da esatea, kioskoak eta web orriak hor izango ditugula izen emate hori egiteko, baino 2,56ak bakarrik dala gaur egun horrelako dispositiborik ez duena edo txartelarekin ordaintzen ez duena. Hau da, gaur egun, biate sistema bitartez, 82ak ordaintzen du dagoeneko peajea. 5,56ak egiten du txartelarekin Irungo peajean. Beraz, sisteman alta eman behar duen garraiolarien kopurua oso txikia da. Esan bezala, 2,56koa. Esan dezakegu, beraz, ia gehiengo handi bat ja erregistratuta dagoela dagoeneko sistema barruan. Dirutan ordaintzea debekatuta izango dela esan dut, otsailaren 9-erako egingo dugu gradualki epe bat, urtarrilaren 9 hasten da kobrantza sistema hori, eta Irungo peajean bertan joango zaia bisatzen ordaintzen dutenei, eskuz metalikoan ordaintzen dutenei, otsailan 9 dagoeneko txartel bitartez edo biate sistema bitartez bakarrik izango dutela ordaintzeko aukera. En el periodo a lo largo de un mes, es decir, del 9 de enero, donde entra ya en funcionamiento el sistema de cobro, y hasta el 9 de febrero, gradualmente iremos prohibiendo este pago en metálico. Es decir, todos aquellos que estén pagando a lo largo de este mes en metálico en el peaje de Irún, se les irá avisando por medio de un ticket en 4 idiomas y también por medio de un folleto específico para ello, se les irá avisando que ese medio de pago será prohibido para el 9 de febrero. Bestalde, esan beharra daukat, Gobernu Kontseiluak hartutako erabaki honen berri eman dut, baino erabaki horren bermea Batzar Nagusietan daukagula, Batzar Nagusietan onartutako foru arauean, 22an onartu genituen, abenduaren 22an Gipuzkoako aurrekontuak, eta bertan onartu ziren baita ere tarifa guztiak, aldez aurretik zuei adierazitako tarifa guztiak, eta baita ere Europako Komisioaren aldeko txostenaren bermea duen sistema bat dela. Como decía, así damos cumplimiento a uno de los proyectos estratégicos de este Gobierno, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, uno de los proyectos estratégicos más importantes y en el cual tiene la garantía de las Juntas Generales de Guipúzcoa, con un amplio consenso aprobando la norma foral. También han sido aprobadas todas las tarifas, tal y como publicamos en la última rueda de prensa, han sido aprobadas en la norma foral de los presupuestos del 22 de diciembre, aprobados el 22 de diciembre. Y por último, también tenemos la garantía de la Comisión Europea, que nos envió el informe positivo, dando el total apoyo y dando el visto bueno a este sistema de cobro nuevo de la N1 y la A15. Eta besterik gabe, zuen galderen esanetara nago. Sí, bai. No, a ver, los que vienen por la frontera pasan por el peaje de Irún. Hay el sistema nuevo, el sistema AT y el sistema de la autopista confluyen. Están fusionados los dos sistemas. Entonces, por ahí tienen que pasar todos los vehículos que vayan por la N1 o por la autopista. Entonces, en el peaje de Irún se les avisa cuando cogen el ticket, en el ticket se les avisa que a partir del 9 de febrero ya no van a poder pagar en metálico.
y también se les dará un folleto a todos aquellos, da igual que vayan por la N1 o por la autopista, se les avisará a todo el mundo que no van a poder pagar ya en metálico. Esto es una práctica que se da también en otras autopistas y que así evitaremos que haya más fraude o que haya más problemas. De todas formas, teniendo en cuenta que ya tenemos el 92% de los pesados que ya poseen el VAT y que el 5,46 ya están pagando en tarjeta, es una parte mínima de los tráficos que actualmente pasan. Estos datos son del periodo de octubre de 2016 a noviembre de 2017. O sea, son muy recientes estos datos. ¿Beste galderaik? Sí, me gustaría saber qué opinión le merece a la Diputación ese paro que está convocado por las principales asociaciones de transporte de España, no así de Guipúzcoa. ¿Qué valoración hace para esta primera semana del año? Bueno, yo creo que aquí cada uno tiene derecho a hacer sus convocatorias como le parece, pero yo creo que es muy significativo que tanto la patronal guipuzcoana Guitrans como el sindicato de autónomos IRU no secunden esta huelga, ¿no? Yo creo que los transportistas guipuzcoanos ya tienen asumida esta nueva medida. Evidentemente, nosotros hemos estado trabajando con ellos en otros temas que serán beneficio para el sector, tanto a través del Centro Integral de Transporte como otros aspectos como facturación y carga a los cargadores de todos estos gastos del canon, y seguiremos trabajando con ellos. También quiero decir que en cuanto al diseño del Centro Integral de Transporte estamos trabajando tanto con IRU como con Guitrans, y también se le ha dado audiencia para que emita sus opiniones al Comité Nacional de Transporte. Desde luego nos hemos reunido también, yo creo que en 2 ocasiones, con el Comité Nacional de Transporte. Yo fui muy clara desde el principio en que no quería crear ninguna expectativa en esas reuniones, porque este sistema no tenía marcha atrás, ya era una decisión adoptada en Juntas Generales de Guipúzcoa y también avalada por la Comisión Europea, y que, en todo caso, si ellos querían mantener un diálogo para trabajar en otros ámbitos, como los que he citado, que estamos trabajando con los transportistas guipuzcoanos, pues que no teníamos ningún inconveniente, y así lo hemos hecho. Ahora, ellos han decidido hacer esta convocatoria de huelga en Guipúzcoa. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero desde luego es, como digo, muy significativo para nosotros que los transportistas guipuzcoanos no apoyen esta medida. Bai, konbokatoria hau, greba konbokatoria hau Madrilen egindakoa da. Madrilgo asambleak egin zuen Espainiako garraiolarien patronalak egindako deialdi bada, eta guretzat oso, errespetatzen dugu erabaki hori, baina guretzat oso adierazgarria da Gipuzkoako garraiolariek, bai hiru sindikatuak eta baita ere patronalaren Gitransek apoiatu, babestu izana neurri hau, ez? Guretzat hori oso adierazgarria da. Guk honekin batera esan nahi dut, guk lanean aritu garela bai Gitransekin eta baita ere hirurekin garraio zentruari dagokionez, eta beste gai batzuk ere tratatzen ari gara, eta segurazki jarraituko dugu lan horretan, bai daude beraien zalantzak eta beraiei laguntzeko bideak badaude zenbait arlotan, adibidez fakturazioak egiterakoan kargadorei igoztea diru bidesari hauen kostua eta bar, horretan gu lagungarri izango gara, baino Gipuzkoako garraiolariek badakite eta asumitua daukate, barneratuta daukate, nik uste dut hasieratik neurri honek babes politiko handia daukala, neurri honek Batzar Nagusietako bermea daukala eta Europako bermea daukala, eta ez daukala atzera pausorik. Hay un recurso Sí. que está pendiente de Tribunal Superior de Justicia, Sí. supongo que entonces no creen que... Bueno, hay un recurso
Ese recurso lo interpuso el Comité Nacional del Transporte, precisamente los que han convocado la huelga. Está en tribunales, los servicios jurídicos de Diputación están haciendo el seguimiento en tribunales, están defendiendo la norma foral. Hay un recurso contra la norma foral precisamente aprobada en Juntas Generales y bueno, lleva su curso. Vamos a respetar lo que digan los tribunales. Yo creo que las acusaciones que hacen el Comité Nacional de Transporte no tiene, en mi opinión, mucha base, pero quiero decir que vamos a respetar y esperar a ver qué dicen los tribunales al respecto. Yo creo que no tardará mucho, espero que no tarde mucho ya este tema, en dilucidarse este tema. En este periodo de prueba no sé si han detectado, o sea, que queda garantizado el cobro, o sea, que los transportistas europeos no se puedan escapar del sistema. El cobro todavía no lo hemos iniciado porque sí que estamos haciendo pruebas con el registro y con la plataforma de los bancos para el sistema de cobro, pero hasta el 9 de enero no se puede hacer efectivo el cobro. Pero sí, como he dicho, yo creo que es muy significativo que un 92% ya posee el VAT. Hay que tener en cuenta que los transportistas están acostumbrados a circular por toda Europa con un dispositivo o con varios, porque en algunos países europeos pues tienen otro tipo de dispositivo, o en lugar de VAT pues tienen otro GPS o otro tag diferente, ¿no? Están acostumbrados a efectuar el pago y para ellos es mucho más cómodo utilizar este sistema de cobro. Yo creo que la gran mayoría, yo no tengo ninguna razón para pensar que van a de alguna manera esquivar el cobro, no tenemos ninguna razón para pensarlo, pero de todas formas el sistema es garantista. El sistema tiene además lectura de matrículas y bueno, pues con la lectura de matrículas yo creo que no se puede escapar nadie, vamos. ¿Las tarifas? Pues las tarifas ahora mismo todas no las tengo en memoria, pero ya te las pasaremos cuando termine la rueda de prensa. El máximo son 6,89, el máximo recorrido de los pesados 2, porque hay dos clasificaciones de pesados. Pesados 1, que son de 3,5 toneladas a 12 toneladas y pesados 2 a partir de 12 toneladas. Entonces, bueno, hay dos tarifas diferentes. La mínima es de 0,56, que es el arco de Andoain, y es para los pesados 1. Y luego el máximo del trayecto completo, pasando por los tres arcos, desde Irún hasta Echegárate o al revés, es de 6,89. Es la tarifa más cara, vamos, la de los pesados 2. ¿Sistemas como este en qué otros países hay en Europa? En Europa, en Noruega, en Suecia, en Portugal, en Alemania y Suiza hay también parecidos. Juegan además con GPS, con un sistema GPS, pero hay parecidos también que conozcamos y que hayamos visto, sobre todo en Noruega, Suecia y Portugal. No, en España es la primera vez, es el primer, la primera infraestructura donde se instalará este tipo de sistema free flow y también es la primera vez que se hará la transposición de la Directiva Europea del pago por uso de los vehículos pesados. Y en todos estos países, la carga de el pago lo hace el transportista, el cargador, o cómo se. Eso ya no sé decirte, no sé cómo funciona la legislación de cada país. Desde luego el pago lo hace directamente el transportista. En un primer momento lo hace el transportista. Luego ya cómo cargan o cómo repercuten ese gasto a los cargadores ya no te puedo contestar. Ahora sé que parte de los transportistas ya están negociando con los cargadores para repercutir esta carga en la carga, en lo que es el material que transportan, pero también hay una reivindicación de ellos diciendo que preferirían que esto se legislara, ¿no? Que fuese por ley en facturas.
Aproximadamente sí. Todavía, bueno, daros cuenta que no llevamos ni 2 meses, un mes y poco, haciendo el periodo de pruebas. Puede que varíe un poco y además en función de los meses también suele haber cambios en el tipo de tráficos, pero aproximadamente los datos siguen diciendo lo mismo. Casi un 60% de matrículas extranjeras y luego el resto son matrículas españolas y ahí ya se incluyen tanto los guipuzcoanos como los de todo Euskadi como los de todo el Estado. Beste galderarik, alguna otra pregunta? Eskerrik asko denoi etortzeagatik.